Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Dios bueno y misericordioso, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias porque nos concede en esta mañana el honor de poder adorarte por medio de nuestro servicio público. Nos permite poder adorarte a través de nuestras oraciones, a través del estudio bíblico. Te adoramos a través de nuestras alabanzas, de nuestras canciones. Te adoramos, Señor, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, a través de la ceremonia de la Santa Cena. Y te pedimos, Señor, que nos permita adorarte, Señor, a través de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo aplique esa palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos entender la importancia de la oración, que podamos entender, Señor, que somos dependientes de ti por medio de ella. Que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea exaltado por medio de la predicación de esta mañana, y que Cristo sea glorificado y sea el centro de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Yo no sé si usted le ha tocado ver, le ha tocado entrar un día a las redes sociales. A mí me tocó entrar un día, entré a las redes sociales, comencé a ver cosas y vi algo que se lo voy a parafrasear, porque no lo recuerdo el texto tal cual, pero sí decía algo parecido a esto. Señor, gracias. Gracias por todas las cosas que tú has permitido en nuestras vidas, en nuestras familias, y gracias porque nos ha permitido llegar hasta aquí y nos ha ayudado a manejar esta crisis. En el nombre de Jesús, amén. Y es muy común leer este tipo de oración, y yo me pregunto, y me hago algunas preguntas. Yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de escribir una oración como esta en las redes sociales? El propósito es que Dios la lea o que la lean los hombres y puedan decir que yo soy un hombre espiritual. ¿Cuál es el propósito de tú tomar este espacio que es un espacio social, redes sociales, es un espacio social, y que lo que tú le vas a dirigir a Dios, en vez de tú hacerlo, tomar un espacio, tomar un lugar e ir a orar de manera secreta, entonces tú tienes que hacerlo por ahí? ¿Cuál es el propósito? Y eso nos hace ver que a veces muchas personas están orando y no saben lo que están haciendo, y otros están orando solamente con la finalidad de ellos ser engrandecidos y de que los demás puedan ver que ellos sí son espirituales. Y yo pregunto, ¿es la finalidad de esto la gloria de Dios? Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la oración, y yo estoy consciente de entrada que no es un tema deleitoso. Pero ¿y cómo yo voy a decir que no es un tema deleitoso si a todos nos gusta orar, verdad? ¿A quiénes les gusta orar? Si yo dije, no se vayan tan rápido. Si yo dijera, levante la mano el que le gusta orar, todo el mundo levantara la mano. Pero si nosotros decimos el domingo no hay actividad de mujeres, vamos a hacer un culto de oración, no viene nadie. Entonces, ¿nos gusta orar? Se lo dejo de tarea. Algunas veces nosotros hablamos de oración y decimos específicamente eso, que somos hombres y mujeres de oración, pero sabemos que la práctica dice otra cosa. Que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que la práctica nos enseña. Muchas veces nosotros vamos a orar y tenemos que reconocer que cuando vamos a orar, a veces no conseguimos concentrarnos en el tema de la oración. ¿Qué debemos hacer? ¿Parar o luchar con el deseo de no orar? Siempre nosotros estaremos luchando con ese deseo de no querer orar. Y otros que son más espirituales, como yo, que estamos orando y a veces nos quedamos dormidos. Y uno dice, para poder llevarlo a un término espiritual, uno dice, no, era que el Señor quería mostrarme algo. Y no fue que yo me quedé dormido, era un éxtasis que yo estaba roncando y era en un éxtasis que estaba.
Siempre, hermano, vamos a estar en esa lucha, siempre vamos a estar en esa guerra nosotros interna con nuestros deseos de nosotros querer orar, pero como que no quiero orar. El hecho de que yo sé que tengo que orar, pero no tengo el deseo de hacerlo. Si vamos a tener que decidir, tomar la decisión de orar hasta que nos llegue el deseo de orar. Pero ese deseo de orar, lamentablemente, a veces casi nunca llega. Y a veces tenemos que orar no por deseo, sino por compromiso. ¿Cómo usted puede amar la oración? Podría alguien preguntar, ¿cómo puedo yo amar la oración? Yo tengo 2 pasos simples y sencillos para que usted pueda amar la oración. ¿Cómo usted puede amar la oración? Primer paso, ore sin cesar. Segundo paso, ore sin cesar. No hay un método que yo pueda decirle, mire, esto yo me lo inventé, porque esto, no. Orar se aprende orando. Amar orar se aprende orando. Y usted va a amar la oración en la medida en la que usted se sumerja en las aguas de la oración. Y en la medida en que usted pueda orar en esa misma medida, usted va a ir amando la oración. Orar siempre será un arduo trabajo. Y muchas veces orar se va a convertir en una agonía. ¿Qué es orar? Entonces, pudiéramos decirlo de una manera simple y decir que orar es hablar con Dios. La oración es una conversación donde mi persona se comunica con la persona de Dios por medio del Espíritu Santo. Y allí mi persona lo alaba, mi persona hace acción de gracia hacia Él y mi persona allí pide. No, fíjese que no es solamente una sola cosa. La oración es una muestra de dependencia, de que yo tengo una dependencia total hacia ese Dios que yo estoy dirigiendo. Y no podemos pasar por alto el hecho de que la oración es un misterio, pero la oración a la vez de ser un misterio es también una dependencia. Nosotros dependemos de nuestro Señor. Y una muestra de que nosotros dependemos de nuestro Señor es cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, vamos donde el Señor para que Él nos dirija y para que Él nos muestre su voluntad, porque somos totalmente dependientes a Él. Oramos exactamente porque somos incompetentes. Oramos porque sabemos que quien tiene el control es el Señor a quien nosotros estamos orando. Y cuando yo oro, yo reconozco mi dependencia hacia Dios, y la oración, reitero, es un misterio, porque a pesar de que el Señor sabe todas las cosas, todo Él lo sabe, sabe incluso lo que me va a llegar a la mente cuando yo empiece a orar. A pesar de todo, Él nos manda a que nosotros oremos para que nosotros podamos entender que dependemos plenamente de Él. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, que es nuestro texto. Dice allí Mateo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Los líderes religiosos en Israel utilizaban la oración como una especie de ritual. Se había vuelto a esta altura en la que está Jesús aquí hablando, en un ritual religioso, y giraba en torno a frases y formas que ellos habían creado para ellos facilitarse el tema de la repetición, de la organización y tener los créditos en torno a la oración. La oración simplemente se leían y se repetían de memoria. Y esas oraciones se podían leer y se podían memorizar y luego se podían repetir
sin prestar ningún tipo de atención a lo que se decía. Era algo mecánico, como hacen algunos grupos hoy, que repiten oraciones y leen oraciones en determinados momentos. Y tenemos que decir que era todo un recitar donde la gente se preocupaba, no por lo que iba a decir, sino por cómo lucía a la hora de decir lo que iba a decir, que es totalmente diferente. Donde quiera que había un judío devoto, donde quiera que se encontrara, sea en su casa, en el templo, en el trabajo, de viaje, en la sinagoga, donde quiera que se encontrara, compartiendo con amigos, en el momento indicado de la oración, dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo y ofrecía la oración que se tenía que ofrecer en el momento y comenzaba a hacer un recitar, una repetición de aquello que ellos tenían ya por norma hacer. Los momentos más comunes de oración eran la hora tercera, la hora sexta y la novena. O sea, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Yo no entiendo por qué algunos grupos cristianos, para tomar en cuenta el tema de la oración, decían, no, es a las 3 de la tarde porque los judíos oran a las 3 de la tarde. No, eran 3, tómenla a las 3. 9, 12 y 3 de la tarde. Ese era el modo en el que ellos, o el tiempo que ellos utilizaban para el tema de la oración. Y los antiguos rabinos sostenían que mientras más larga era la oración, era más posible que Dios la escuchara. Oiga esto. Mientras más extensa y más palabras tenía tu oración, había más probabilidad de ser escuchada por Dios. El hablar mucho, el decir muchas palabrerías se confundía con propósito y la duración se confundía con la sinceridad de la persona. Y la peor de las faltas en cuanto a la práctica de la oración entre los judíos era el querer ser vistos y oídos por otras personas, en especial por sus propios compatriotas. Eso era lo único que a ellos les importaban, ser vistos y escuchados por quienes estaban ahí. Y la oración cambiaba de tono de acuerdo a la cantidad de personas que lo estaban escuchando. O sea que la razón de ser de la oración no era Dios, eran ellos mismos. Y esta falta era terrible, porque esto lo que evidenciaba era que salía de un corazón orgulloso y que ellos tenían la intención de autosatisfacerse. Ellos oraban para ellos sentirse bien. Ellos no oraban para la gloria de Dios. ¿Usted entiende la diferencia? Ellos oraban para ellos sentirse bien y que los demás vean que ellos son. Ellos no oraban porque iban de manera sincera a honrar y a comunicarse y a entregarle todo lo que son y a comunicarse con Dios para consultar a ver cuál era el propósito o cuál era la voluntad de Dios en torno a cualquier situación de la vida. No, esa no era la razón. Era que los demás vean que ellos sí. Y los demás pudieran ver que ellos eran hombres espirituales. Y yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿hay gente que ora así hoy? Que levanta la voz y trata de sorprender a quienes los están escuchando. Hay gente que trata de orar para que los demás vean y olvidan que a quien le están orando es al Señor de los cielos. Gente que trata de buscar palabras rebuscadas para que los demás lo vean y digan, wow. Pero es un hombre de oración. No hace una oración humilde y sencilla al Señor, sino una oración que tenga que ver con muchas palabrerías para que los demás puedan escuchar y puedan ver el grado de espiritualidad que tiene. Y eso habla de nuestra arrogancia, de lo vanaglorioso que somos. Y eso es pecado. Nosotros no debemos orar para que sepan que nosotros manejamos conceptos bíblicos. Yo no sé si usted ha escuchado gente haciendo oraciones públicas que usan un sinnúmero de conceptos bíblicos y al final nadie entendió nada de lo que dijo, ni ellos mismos. Simplemente ellos querían mostrar que ellos sabían de la Biblia y comenzaron a citar toda la Biblia por completo. Eso no es orar. Nuestra oración debe tener una razón y esa razón debe ser Cristo, no nosotros. No exhibirnos. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dijo también esta
parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto me trae a la memoria a un lugar que nosotros fuimos a almorzar. Braimi quizá no se acuerde, porque a Braimi todo se le olvida. Pero como yo soy una persona que las cosas las tengo frescas en la memoria y no se me olvida nada, yo recuerdo una vez que nos invitaron a almorzar hace mucho, para que no estén empezando, de que fui yo que lo invité tal día, hágalo, pero hace mucho de eso. Y pusieron a una persona que estaba ahí, que nosotros no conocíamos, la pusieron a orar. Y esa persona oró por quien empacó el arroz, por los que trabajaron en el campo cuando sembraron el arroz, por quienes vendieron el arroz, por quienes mataron la vaca, que era carne de res, que no íbamos a comer. Y comenzó a orar por tantos detalles y por tantas cosas, pero no solamente se quedó ahí, también oró por el mundo perverso, pecador y maligno. Y comenzó a orar, y mira el mundo, y mira que 15 minutos orando. Cuando él terminó de orar, mi deseo era decirle: vamos a orar ya para despedir, porque ya ni hambre tenemos. Pero esa es la mentalidad que mucha gente tiene, que mientras más cosas dice, mientras más palabra dice, entonces es más escuchado y los demás pueden ver que es súper espiritual. Yo quería saber si él estaba orándole al Señor o estaba orando para que yo lo escuchara. No sé. Porque si a ti te dicen ora por los alimentos, ¿por qué tú tienes que orar? Por los alimentos. Pero bueno, en el texto de Lucas 18, este fariseo que nos habla Lucas, ¿estaba orando por él o estaba orando por el Señor? Estaba orando por él. Su orgullo lo podemos ver a flor de piel. Y ese orgullo le quita la esencia a la oración. La oración no se trata de nosotros. La oración se trata de un pecador humillado que va en una muestra de humillación y gratitud, dependencia y alabanza a su Señor. Eso es la oración. No podemos pretender ir a la oración lleno de arrogancia. Y esa parábola de Lucas va dirigida a los fariseos que confiaban en su propia justicia. Y la esperanza de este hombre estaba en su propia justicia. Y es tan así que él está en su oración y se está comparando con el publicano. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nos damos cuenta que el estándar no son los demás. Mi estándar no es Wilfredo, mi estándar no es Abraham, mi estándar no es Héctor, nadie, ninguno de ustedes. El estándar, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, cuando nosotros llegamos a las Escrituras, nos damos cuenta que el estándar es Jesucristo. Jesucristo es el estándar, no son los hombres. Y lo que entonces nosotros deberíamos perseguir es ser como Cristo, es parecernos a Cristo, es mirar a Cristo, es imitar a Cristo para nosotros poder llegar a la estatura de un varón perfecto. Cristo es el estándar. Y al final del día, sabiendo eso, llegaremos llenos de interrogantes, porque vamos a llegar a la conclusión que vamos a esforzarnos todo el día. Y al final del día nos vamos a dar cuenta que no hemos podido ser lo que teníamos que ser porque el estándar es muy alto.
Si el estándar fuera Abraham, fuera sencillo y fácil. Pero no es Abraham. El estándar es Cristo. Por más santo que nosotros podamos parecer por fuera, por más noble que queramos aparentar, en lo secreto, nosotros sabemos en el interior lo que realmente nosotros somos. Qué tan buenos nosotros somos, que no somos buenos porque no hay bueno ni aun uno. Y es la Biblia que nos lo enseña. Pero en la presencia del Señor nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos realmente quiénes somos y a veces sabemos qué somos en la presencia del Señor, qué somos, quiénes somos y queremos aparentar una cosa en público y en privado somos otra cosa. Todo el que está a sola con el Señor, todo aquel que está a sola con el Señor, lo primero que hace es contemplar su propia condición pecaminosa y eso termina humillándolo. Eso termina reconociendo, haciéndolo reconocer que no merece ni siquiera estar de rodillas dirigiéndose a un Dios que es santo, que es perfecto y que es poderoso. Y es por eso que una persona arrogante, una persona altanera, una persona que lo que anda exhibiéndose a sí mismo, a veces nos cuesta creer que esa persona haya estado en la presencia de Dios. Porque el que está en la presencia de Dios en oración no anda presumiendo ni exhibiéndose, sino que anda buscando glorificar al Señor con todo lo que hace. Entonces hay que hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste arrodillado? No ante ti, sino ante el Señor. Yo he escuchado muchas oraciones que yo digo, wow. Oraciones irrespetuosas. De gente que está orándole a Dios y como que no saben a quién le están orando. Tú le estás orando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al creador de todas las cosas, de todo el universo, de todo, al dueño absoluto de todas las cosas, al Dios soberano y eterno. Y tú tienes que dirigirte en la oración con respeto a tu Señor. No es a cualquiera que tú estás orando. Es a Dios y tú tienes que respetar al Dios que tú estás orando. Estar cerca del Señor no produce orgullo en el corazón del hombre. Todo lo contrario, produce humillación. La santidad de Dios nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Es imposible que alguien que haya estado con el Señor, a la vez, junto, siga siendo una persona arrogante, prepotente y altanera. Porque la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? Que nos hace reconocer lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a Isaías. Isaías capítulo 6. Versículo 1 al 4. Dice, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestidos llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. El uno clamaba al otro diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y el templo se llenó de humo. Lo que Isaías estaba viendo era algo glorioso. Usted puede decir lo que sea y es algo glorioso lo que Isaías está viendo aquí. Es un cuadro extraordinario. Estaba viendo a Dios y la dinámica de la oración o de la adoración de estos seres angelicales. Unos serafines, hermano, unos serafines que tenían 6 alas, tapándose los pies, tapándose el rostro, volando con 2 y voceando el uno al otro, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La dinámica de la adoración que está sucediendo allí es algo extraordinario. Ahora, ¿qué Isaías no dijo?
Isaías no dijo, wow, el Señor me escogió para mostrarme esto porque yo soy un hombre especial. Y como yo soy tan especial, Dios me está mostrando esto. Claro, porque este pueblo es un pueblo impío que no es íntegro como yo. Si este pueblo diezmara como yo diezmo, si este pueblo diera ofrenda como yo doy ofrenda, si este pueblo ayudara al necesitado como yo lo hago, yo soy tan verdugo que hasta ayudo a mi esposa a fregar. Cuando yo salga de aquí, hablaré de la gloria de Dios y de cómo Dios debe ser adorado. Ahora yo le pregunto, ¿eso fue lo que Isaías pensó? No fue eso lo que Isaías pensó. ¿En qué pensó Isaías cuando vio todo esta, cuando vio la gloria de Dios allí como la vio en ese capítulo 6? Vaya al versículo 5, dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Wow. Isaías está diciendo, para yo decírselo más claro, Isaías está diciendo, pobre de mí, Dios me va a matar porque soy un hombre pecador. Eso es lo que está diciendo Isaías. Después que Isaías ve todo esto, en vez de decir, pero mira, no, Dios me va a matar, yo soy un pecador. La gloria de Dios lo hizo ver a Isaías quién era él. Y Isaías inmediatamente ve la gloria de Dios en automático, inmediatamente la gloria de Dios le hace contemplar su propia bajeza. Como yo siendo un pecador estoy en la presencia de un Dios santo y poderoso. Eso provoca la presencia del Señor en el corazón del hombre. Cuando nosotros contemplamos las Escrituras, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y contemplamos la gloria de Dios en las Escrituras, salimos cabizbajos porque salimos contemplando nuestro pecado. No salimos con deseo de estrujarle en la cara al otro que tenemos nosotros conocimiento y el otro no. Salimos con deseo de decirle al Señor, perdóname. Eso es muestra de la actitud al momento de nosotros estar en oración con el Señor. La humillación. El reconocimiento de quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Cuando tú contemplas a Dios en oración, tú inmediatamente vas a contemplar quién es al que tú le estás orando y quién eres tú y lo bajo que tú eres. Porque nosotros no estamos dirigiéndonos en oración a cualquier persona, no, estamos hablando con el Rey de Reyes, con el soberano del universo, que merece nuestro respeto y nuestra adoración. Y tenemos que entender eso. Cuando vayas a orar, ve a la presencia del Señor con respeto y con humillación, reconociendo que solo tú eres un pecador y que lo único que tú mereces es la ira de Dios. Tú no mereces nada. Y a pesar de que no merecías nada, en cambio Él te ha dado gracia y misericordia. Gracia. Entonces ve a Él agradecido, mostrando tu gratitud. Dice el versículo 6 de nuestro capítulo 6, donde leímos en Mateo. Cuando ores, Mateo comienza diciendo, no seas como los hipócritas, que hacen una oración que se enfoca en ellos mismos. Ellos son la razón de ser de la oración. Por eso son unos hipócritas. Porque el enfoque de toda oración debería estar en Dios, no en el hombre. Cuando yo voy a orar, la razón de ser de mi oración debe ser Dios, no yo. No debe ser mi problema la razón de ser de mi oración. La razón de ser de mi oración debe ser el deseo de yo intimar con Dios e ir donde Dios a buscar respuesta, a buscar dirección y a saber qué Dios quiere para yo hacer y obrar como Él quiere. El enfoque de toda oración entonces debería ser la gloria de Dios. El término hipócrita que usa Mateo aquí es un término que es original del teatro griego, que utilizaban una careta
para simular un personaje que no era, y con esto, a esta careta fue la que se le puso hipócrita. Y cuando el actor salía con una careta y un palito, ustedes la han visto por ahí, y se ponían esa careta, entonces era un hipócrita, porque estaba simulando ser una cosa que no era. Y esto nace allí en el teatro, le decían hipócritas, charlatanes, personas que representaban ser otra que no eran ellos mismos. Lo que dicen y hacen no representan lo que sienten. Y esto es lo que Mateo le está aplicando a la persona que ora, y la razón de ser de su oración no es Dios, sino que son ellos mismos. Están pendientes en su imagen, están pendientes en ellos, y no están pendientes en quien debería ser el centro de la oración, que es el Señor. Estamos justo en el lugar donde lo único que nos debería a nosotros importar es la gloria de Dios. Ese es el momento de la oración. Ese lugar donde lo único que debería importarnos es la gloria de nuestro Salvador. Los fariseos y los escribas, que eran hipócritas, oraban por ellos mismos. Querían atraer la atención de los demás y querían producir honra hacia ellos mismos. Y yo reitero mi pregunta: ¿hay gente así hoy como los fariseos? Contésteselo. Gente que sabe que no vive una vida que agrada a Dios, pero quiere simular que son gente espiritual y que son gente de oración y que son escuchados por el Señor. Y le gusta que en público, orar en público, que los demás lo vean y que se le acerquen y le digan: wow, tú eres un monstruo. La maldad está en tu querer que los demás vean lo que tú haces, porque eso es una motivación incorrecta. Los hipócritas aman el orar en pie, dice Mateo. Orar en pie no es que, bueno, si estamos orando de pie es pecado, no es eso. Orar de pie es una posición normal, y entre los judíos llegó a ser también una posición normal. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que los fieles de Dios oraban de rodillas mientras estaban allí postrados, pero también lo encontramos haciendo oraciones de pie. En el Nuevo Testamento, estar de pie era la posición más común y no necesariamente indicaba deseo de ser vistos. No, la sinagoga eran los lugares más apropiados donde se hacían este tipo de oraciones públicas, y para orar en la sinagoga, para ofrecer oraciones en conjunto en la sinagoga, había que hacerlo de pie por la misma dinámica de la sinagoga. Este era el lugar público de adoración de los judíos, donde ellos se juntaban. Era como una especie de centro comunal donde todos los judíos se reunían allí hacían sus cosas públicas. Por eso eso no es lo que está juzgando el texto. Eso era común, que ellos se reunieran allí para eso. Era un asunto comunitario, socialmente aceptado por todos los judíos. El problema no estaba allí. El problema era que cuando se hacían esas oraciones, el propósito de la oración y la intención de la oración, una oración sincera a Dios. La oración se cualquierizaba tomando en cuenta a la persona, y la persona que estaba haciendo la oración tomándose en cuenta a sí mismo cómo lo hacía para que los demás pudieran aceptar lo que estaba haciendo. O sea, no era la gloria de Dios la razón de ser de la oración. Y sigue diciendo el texto: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en el versículo 6 de Mateo, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, entonces tu Padre te va a recompensar en público. La definición básica que se maneja de oración es comunión con Dios. O sea, cuando tú vas a orar, tú vas a tener comunión con Dios. Y si Dios no está involucrado en esa oración, entonces no existe tal oración, sino un simulacro. No es que solo Dios debe estar involucrado en la oración, sino que Dios debe ser el centro de la oración misma.
La oración es una provisión de Dios, es un medio de gracia que el Señor nos ha dado. Y la idea de Dios no es que el hombre sea el centro de ella. No es así. La oración, el centro de la oración debe ser Cristo. Cristo debe ser la razón de ser de nuestras oraciones. No puede haber oraciones sin Cristo. Nosotros no pudiéramos proclamar, no pudiéramos ir a la oración, a intimar con el Señor sin Cristo. Cristo es y Cristo debería ser la razón de nuestras oraciones. Orar es estar entonces en comunión con Dios. Orar, fíjese que no he dicho que orar es solo hablar con Dios, porque usted puede ir a orar sin palabras. ¿Se puede orar sin palabras? Sí. ¿Recuerdan a Ana? ¿Se recuerdan a la madre de Samuel? ¿Qué dice el texto? Que cuando ella va a orar, ella estaba tan quebrada que no le salía ni siquiera la palabra. Y cuando el sacerdote la ve, le dice: mujer, digiere tu vino. Le está diciendo: tú lo que te borracha. Porque es que ni siquiera las palabras le salen. Ella está tan dolida que no puede ni siquiera articular las palabras. Ahora yo le pregunto, ¿ella estaba orando? Sí. ¿Ella estaba en comunión con Dios ahí? Sí. O sea que orar no es solo hablar. Usted puede ponerse en comunión y meditar en el Señor allí. Usted está orando. Orar es hablar con Dios, sí. Orar es estar en comunión con Dios. Sí, es una comunicación con Dios, con el Rey del universo. Por eso decimos que orar es hablar con Dios. Por eso decimos que orar es estar en comunión con Él. Y la frase cuando ores implica una gran libertad. No hay un tiempo, no hay una ocasión, no hay un momento. Por eso encontramos que luego el apóstol Pablo dice: orar sin cesar. No hay un tiempo determinado donde se le diga al creyente: mira, es a esta hora que tú debes orar. No, cuando tú ores. Cuando tú tengas el tiempo o saques el tiempo para orar durante el día. Cuando tú te toques con ese tiempo que fue el que tú sacaste para tú orar. Cuando tú ores. No es que tienen que hacerlo a las 3. Tienen que hacerlo a las 12 del mediodía. Tienen que hacerlo a las 10 de la noche. No. Organiza el tiempo y cuando tú ores, haz esto. Eso es lo que está diciendo el texto. Y nos habla del aposento. Y el aposento podría ser cualquier tipo de lugar. Cualquier lugar pequeño, cualquier cámara, cualquier habitación. Puede ser hasta un almacén. La idea del aposento no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con la intimidad. La idea del aposento tiene que ver con la intimidad, con el lugar privado donde tú puedas apartarte en privado con el Señor. Esa es la idea del aposento. Y tenemos que aclarar que Jesús no está prohibiendo aquí las oraciones públicas, porque pudiéramos decir: pero está prohibido orar en público entonces. No es eso lo que le está diciendo. El propósito principal de Jesús no tiene que ver con el lugar, sino con la actitud. Es la actitud a la hora de tu orar. Él dice que si es necesario vayamos al lugar más apartado, al lugar más privado que nosotros podamos encontrar, a fin de no ser tentados a aparentar. Esa es más o menos la idea. Vayamos allá, cerremos la puerta y oremos. Cerremos todo lo demás para que nosotros podamos centrarnos en Dios y para que nosotros podamos orar a nuestro Padre Celestial. Hagamos todo lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros alejarnos de lo que pueda distraernos. Y nosotros podamos entonces concentrarnos en la razón de nuestra oración. Gran parte de nuestra vida de oración debería ser literalmente en secreto, con regularidad. Jesús se apartaba a orar solo de sus discípulos. Usted lo va a encontrar que Jesús se apartaba a orar, le decía que se vayan y él se quedaba orando, oraba al Señor. Y cuando habla de que el Padre
está en secreto no significa que como Él está en secreto, Él no está presente cuando nosotros estamos orando en público. No es eso. Cuando nosotros estamos haciendo oraciones con nuestra familia, que oramos, no se está refiriendo a eso. O cuando nosotros estamos con grupos pequeños orando y que no, tampoco a eso. Él está presente en todo lugar y en todo lo que nosotros hacemos. Donde nosotros estamos y le estamos buscando, ahí está Él. El propósito de Jesús tiene que ver con la sencillez de la intención. La oración verdadera siempre será una oración íntima. Si el corazón está bien y está centrado en Dios de una manera real y profunda, entonces la oración pública también será una oración íntima. O sea, tiene que ver, no es con el lugar, es con la intención. En el modelo de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, empieza diciendo Padre Nuestro, sugiriendo que, haciendo qué sugerencia, que los creyentes pueden estar presentes y que la oración puede ser colectiva. Puede ser colectiva. Incluso cuando la oración representa sentimientos y necesidades de quien está orando o de otra persona, la oración suprema va dirigida a Dios y tiene que estar cargada de un sentimiento y de un deseo de que Dios haga su voluntad. En ese sentido, la oración más pública resulta ser una oración secreta. Aunque todo el mundo oiga lo que estamos diciendo, en esa comunión que hay íntima entre el creyente y Dios, hay un enfoque en el Señor que no afecta entonces el sentido de la oración. Dios también ve en lo secreto, en el sentido de que nunca Dios va a traicionar la confianza. Muchas cosas que Dios permite que pasan, que suceden y que la oración son un medio pero el fin debe ser su propia gloria. Nuestras oraciones privadas deberían ser para la gloria de Dios. Algunas veces le confiamos nosotros a amigos cosas, le confiamos a familiares cosas, y esas personas a veces traicionan nuestra confianza diciendo lo que nosotros le dijimos en privado, y lo que debería ser un secreto ahora está en boca de varias gente y no era lo que nosotros queríamos. Pero con el Señor nosotros podemos estar seguros que nuestro secreto está en Él y que Él va a hacer con lo que nosotros le confiamos lo que es mejor para nosotros, porque será para la gloria de su nombre. Y la oración en secreto de un creyente con un corazón puro tiene entonces la atención total del Padre. Cuando tú vas a orar de manera sencilla, con un corazón puro, entonces tú tienes la atención del Padre Celestial. Cuando tú vas a la oración, reitero, de manera sincera, sin pose, tal como tú eres, reconociendo lo que tú eres. No, Señor, mira que tú sabes que yo soy tal cosa. Tú no eres nadie. Cuando tú vas a la oración reconociendo quién tú eres, reconociendo tu situación, tú vas a tener la atención del Rey del universo. Tú vas a tener la atención de quien lo llena todo, de quien lo abarca todo, de quien lo comprende todo, de quien lo sabe todo, de quien lo diseñó todo, de quien lo creó todo. Tú vas a tener la atención del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que importa, que el Señor te va a atender. Y te va a atender porque tu oración es sincera. Cuando nuestra oración es como debería ser, el Padre que ve en lo secreto nos recompensa en público. El secreto más importante que Él ve son las palabras que nosotros pronunciamos en la privacidad de ese lugar aparte que hemos sacado para nosotros intimar con Él. Si los pensamientos que nosotros tenemos en lo privado
de nuestro corazón, esos pensamientos que son secretos, que nosotros decimos al Señor cosas que no nos atrevemos a decirle a nadie, que nos preocupan incluso pensar como nosotros pensamos, que no nos atrevemos incluso a decirle a nadie cosas que nosotros pensamos porque sabemos que nos van a juzgar mal, porque sabemos que nos van a tratar diferente, que nos van a tildar de psicópata, nos van a tildar de un sinnúmero de cosas, pero al Señor podemos contarle todo lo que nosotros somos sin temor de ser malentendido ni de ser juzgado. Solo Él nos conoce con certeza. Solo el Señor nos conoce con certeza. Solo el Señor sabe quiénes somos y qué somos. No es que tú seas tan fluido al hablar. Hay gente que dice, no, yo no me gusta hablar porque es que yo no soy tan fluido como fulano. Yo no fluyo tanto a la hora de... Es que la idea no está en cuánto tú fluyas, la idea es en cuánto tú te entregues, en lo poco que tú puedas decir al Señor. No son las muchas palabras. El Señor no está diciendo, di muchas palabras y mientras más palabras tú digas, eso lo decían los fariseos. El Señor te está diciendo, sé sincero y humilde a la hora de tu orar y sea lo poco o lo mucho que tú digas, que la razón de ser de eso sea la gloria de Dios. Y ahí se va a reflejar la intención de tu corazón, que eso es lo que realmente importa. Los secretos en nuestros corazones a veces están escondidos hasta nosotros mismos. Porque es muy fácil ser engañado, incluso hasta por nuestras propias motivaciones. Nosotros a veces hacemos las cosas y decimos es para Dios. Y estamos convencidos que es para Dios. Y cuando nos detenemos a analizar, decimos no es para Dios, yo lo estoy haciendo para mí. Porque la gloria de Dios no está involucrada en eso. Yo lo estoy haciendo para mí porque la razón de eso es que yo pueda ser beneficiado de manera directa, que no está mal. Lo que está mal es que yo no reconozca lo otro. Cuando Dios es realmente la audiencia de nuestra oración, nosotros tendremos la recompensa que solo Él puede dar. Cuando nosotros entendemos que cuando yo cierro los ojos, quien me está viendo y delante de quien yo estoy postrado es delante de Dios, y a quien yo debo respetar y a quien yo debo adorar en medio de mi proceso de comunión en la oración. Cuando yo entiendo eso, Dios me va a responder en público. Amén. Eso no significa lo que acabo de decir, que para yo orar, si yo no cierro los ojos, estoy pecando o lo estoy haciendo mal. Hay gente que están orando y dice, ey, cierra los ojos, cierra los ojos. No, eso no tiene que ver con eso. La oración no tiene que ver con los ojos, tiene que ver con el corazón. ¿Por qué nosotros cerramos los ojos? Para no distraernos. El cerrar los ojos es para yo evitar la distracción y yo concentrarme. Yo cierro los ojos para orar, para yo concentrarme, porque si abro los ojos y veo que Jiré está metiendo un ojo, me distraigo. ¿Me entiendes? Me distraigo. Entonces no tiene que ver con los ojos, tiene que ver con la actitud del corazón. La importancia o lo importante de esto es que Dios nos va a bendecir en el modo en que nosotros seamos fieles en el tema de la oración. Nuestro Dios es un Dios infalible. Y aquellos que confían en Él de manera sincera y acuden a Él de manera sincera, pueden esperar la respuesta de Dios. Ahora, eso no significa que porque yo vaya a Dios de manera sincera, que porque yo vaya a Dios de manera humilde, Dios va a contestar todo lo que yo le vaya a pedir. Tampoco. Porque cuando yo voy a pedir, yo tengo que saber que van a suceder dos cosas. Que Dios me va a contestar con un sí, o que Dios me va a contestar con un silencio. Y cualquiera de los dos es la voluntad de Dios. Dios siempre va a terminar haciendo lo que es conforme a su voluntad, y lo que es conforme a la voluntad de Dios me conviene, aunque yo no lo entienda en el momento. Aunque yo en el momento no entienda que me conviene porque es su voluntad. Y su voluntad es agradable, es buena, agradable y perfecta, aunque yo no lo entienda. Amén. O sea que sin lugar a duda, el Señor va
a respondernos, el Señor va a recompensarnos, quienes oran sin franqueza y aquellos que oran con hipocresía van a recibir la recompensa del mundo. Cuando una gente ora en las redes y pone toda su oración en las redes y dice, Señor, y por allí, que por allí, que uno dice, pero ¿y a quién es que le están dirigiendo esto? Al Señor. Por el Señor ya abrió un Facebook. El Señor abrió un Instagram ya. No sabía. Esa gente van a recibir la recompensa del mundo. ¿Y cuál es la recompensa del mundo? Wow, fulano, qué espiritual tú eres. Wow, pues no, fulano es, mira las oraciones que hace fulano. Esa es la recompensa del mundo, no es la recompensa del Señor. Y quienes oran con sinceridad, con humildad, esos sí van a recibir la recompensa del Señor. Esos van a recibir la recompensa del Señor. Nosotros no podemos sorprender al Señor. Nosotros podemos usar todas las palabras que nosotros podamos imaginar en una oración y nunca vamos a terminar sorprendiendo al Señor. Nunca vamos a ver al Señor diciendo, pero que wow, pero fulano es extraordinario hablando. No. Bájese de ahí, no vamos a sorprender nunca al Señor. El Señor demanda de nosotros sinceridad. Y no importa cómo los demás puedan vernos, ni importa cómo yo me pueda ver a mí mismo a la hora de orar, porque el Señor conoce mi motivación. El Señor conoce la finalidad de lo que yo estoy haciendo, y es el Señor quien sabe si la razón de mi oración es Él o no. Por eso, cuando tú escuchas a una gente orar, esa persona no está orando para ti. No, esa persona está orando para el Señor, o se supone que debería estar orando para el Señor. Es el Señor quien debería ser la razón de ser de la oración. La razón de ser de la oración no son nuestras crisis. La razón de ser de la oración no son nuestros problemas. La razón de ser de la oración no son nuestras situaciones difíciles. La razón de ser de nuestra oración debería seguir siendo la gloria del Señor. Y yo oro para su gloria. Y es Él entonces en la oración que me recompensa, porque Él está siendo el centro de eso que yo estoy haciendo en este caso, que es intimando con Él, que es orando a Él. Yo quiero agradar al Señor, que es quien me está escuchando, sea en una oración pública o sea en una oración privada, pero para eso mi intención debe ser glorificarlo a través de lo que yo estoy haciendo, y que yo pueda entender que la razón de ser de eso que yo estoy orando, sea pidiendo, exaltando, glorificando, la razón de ser de eso es la gloria de su nombre. O sea que yo tengo que estar centrado en Cristo. Y al final lo que importa es eso, que yo esté centrado en Cristo, que Cristo sea la razón de ser de mi oración. Y un día el Señor nos va a juzgar. Va a juzgar nuestra hipocresía. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y reitero, nos conoce más que nosotros mismos. Y nos va a juzgar porque nosotros sabemos que la razón de ser de la oración no somos nosotros, es el Señor, pero a veces no nos detenemos a pensar cuando vamos a orar ni siquiera a quién nosotros vamos a orar. Es verdad que el Señor nos ama, ¿verdad que sí que nos ama el Señor? Pero la razón de ser de ese amor, ¿eres tú o es Dios? ¿Quién es? ¿Qué te puede hacer merecedor del amor de Dios? ¿Qué cosa tú puedes hacer que tú digas, no, Dios me ama porque yo hago esto, Dios me ama porque yo... No, por amor a Él mismo, Él tendrá misericordia de ti. Tú vas a tener su atención por amor a Él mismo. Cuando tú te acercas a Dios en oración de manera sincera, aún así, Él te está dando gracia y misericordia, y por esa gracia y misericordia te está escuchando. Y si una persona no ha entregado su vida a Cristo, primero debe venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y luego podrá tener intimidad con Dios. No funciona al revés. Bueno, una persona que no es creyente puede tener intimidad con Dios. No. Primero tiene que arrepentirse.
entregarle su vida a Cristo y después entonces puede tener intimidad con Él. ¿Recuerdan en Juan? El ciego allá en Juan, el ciego de nacimiento, que dijo, el Señor no oye al pecador. ¿Recuerdan? Pero si uno es temeroso de Él, ya, y hace su voluntad, Dios lo oye. O sea, el que Dios escucha a una persona en oración, el que Dios pueda tener intimidad con una persona en oración, está condicionado a la obediencia. Amén. El Señor nos conoce. Y más importante que nuestras necesidades, más importante que nuestras necesidades sean resueltas, más importante que eso sería nosotros reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso sería lo más importante a la hora de nosotros orar, para nosotros poder hacer oraciones correctas. Para nosotros entender que hemos sido justificados por Cristo y que Cristo es la razón de ser de todo lo que hacemos, hasta la oración. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y es salva, luego entonces puede tener una vida de oración con Él. El hombre que ora con sinceridad va, como dice el publicano: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y no quería ni levantar la mirada porque entendía que él era tan malo que en la presencia de Dios él no podía hacer muchas cosas porque él estaba perdido. No levanta mucho la voz porque él sabe que él está ante el Rey del universo y que él no merece estar allí. Así como Isaías, cuando contempló la gloria de Dios, entendió que él no merecía estar ahí, que Dios lo iba a matar porque era un pecador. Que la presencia de Dios podía matarlo por ser el pecador que era. Nosotros tenemos acceso al Señor por medio a la oración, pero no podemos olvidar que cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con el Señor. No es con un señor, no es con cualquiera, es con el Señor. Y tenemos que ir a orar con respeto a nuestro Dios. No estamos orándole a un igual que nosotros, no es a un igual que usted está orando. Usted me dice: Señor, tú tenías que hacer tal cosa y no lo hiciste. ¿Qué pasó, papá? Pero que tú no sabes. ¿Usted no ha visto esas oraciones desafiantes así? Que es como para que el Señor le diga: pero toma, ven, que el rey eres tú. No, pero tú eres desafiante, así como que mira. Hay otros que son más chulos diciendo, lo que dicen: yo declaro que eso es así que va a pasar. Y lo desato. Y eso va a suceder así por mi palabra. ¿Y quién eres tú? Oraciones desafiantes. Gente que parece ser que no conocen a Dios y no saben que están orando ante un Dios todopoderoso, que Él es el centro de esa oración y las cosas van a suceder conforme a su voluntad. Entonces nosotros debemos ir al Señor con reverencia, entendiendo que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. Y tenemos que entender que la oración es un medio de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, y nosotros debemos ir a la oración centrado en Cristo y reconociéndolo a Él, y ir a la oración con nuestras necesidades para que el Señor nos ayude a que nosotros podamos aceptar su voluntad en torno a cualquier cosa que nos esté sucediendo. O sea que al final el corazón de la oración es Cristo, es su gloria. Y nosotros debemos entender que para orar debemos ir con la conciencia clara de a qué vamos y a quién vamos a clamar y quiénes somos nosotros. Cuando vamos con ese sentido, vamos a reconocer que no podemos ir con altanería ni podemos ir con arrogancia, sino en humillación. Aquel que sabe incluso lo que yo ni siquiera le he dicho, porque Él sabe todas las cosas. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos humillarnos y que nosotros podamos entender que nosotros debemos ir a la oración entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros, y que nuestras oraciones deberían girar en torno a la gloria de su nombre. Señor, gracias.
Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra. Y ayúdanos a ajustar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer para glorificarte en nuestro trayecto en esta tierra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender que la oración no se trata de nosotros, que se trata de tu gloria, Señor. Que la oración no se trata de lo que yo pueda decir y hacer, sino de mi actitud hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdónanos, Señor, si no hemos orado de la manera correcta. Y ayúdanos, Señor, a poder orar entendiendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.